porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con Paola Palazón Seguel. Ella tiene una licenciatura en Comunicación Social con especialidad en finanzas y además estudió diseño de indumentaria. Y es además integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gracias, Paola, por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras. ¿Por qué estás en la red? ¿Qué has hecho? ¿Qué te lleva a ligarte al tema de la educación? Cuéntanos un poco de ti, que te conozcan. Muchísimas gracias, Sonia. Feliz de estar acá y de contarles un poco de mi camino y cómo llegué a trabajar en educación. Como tú bien dijiste, originalmente mi camino empezó en los medios de comunicación. Eh, Tengo más de 20 años de experiencia trabajando en el sector eh, de entretenimiento básicamente y cultura, dirigiendo medios de comunicación desde que salí de la universidad. Por eso me especialicé en finanzas, porque entré a trabajar en medios de comunicación, pero desde la parte del negocio, eh, Ujú, del, del desarrollo del negocio, y eso requería que me especializara un poco en temas financieros. ujú. Eh, Tengo 15 años viviendo en México. Estudié comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y posteriormente, como tú dijiste, estuve un ratito medio entre sabático y que quería hacer, digamos, algo con las manos, estudiando diseño en Buenos Aires, hasta que paré en México. En México retomé trabajar en medios de comunicación y dirigí durante 10 años Time Out México. Traje la licencia para, para la Ciudad de México. Y estando en Time Out, empecé a trabajar en temas de salud mental, a emprender en temas de salud mental e interesarme sobre los temas de salud mental. Empecé en ese momento a trabajar más específicamente en salud mental en mujeres y maternidades tras un diagnóstico de depresión postparto, y a entender por qué a nosotras las mujeres, y después de asumir ciertos roles, éramos más propensas a sufrir ciertos trastornos de la salud mental. Ahí empezó mi acercamiento y cómo los temas de género impactaban también en nuestro bienestar. Todos los temas de género, todos los temas de narrativa, todos los que nos han contado y nos hemos creído. Y en paralelo a eso, empecé a dar clases en la universidad, y ahí fue, digamos, mi primer cuestionamiento sobre los modelos educativos, ¿En qué y universidad sobre dabas lo que clases? daba clase en la Universidad de la Comunicación, en publicidad, a Mm, chiquitos muy chiquitos de segundo semestre. Y empecé a ver como ciertas cosas y cómo aplicando ciertos cambios en el aula podía tener mejores resultados con estos chicos. Y ahí mm. empecé a clavarme a estudiar un poco modelos educativos para ver cómo hacía mi práctica docente mucho más eficiente y el aula fuese mucho más armónico también. El aula fuese mucho más armónica. En paralelo era mamá, estaba viendo los temas de salud mental. em, en paralelo también descubro un chico, un niño neurodivergente, y ahí empezó, digamos, mucho más mi curiosidad sobre el tema educativo, en cómo buscarle a este chico neurodivergente un modelo educativo que fuese lo mejor para su desarrollo, eh, y que lo hiciera una persona más plena, recorriendo la ciudad, buscando escuelas, entendiendo los diferentes modelos y qué podíamos hacer también nosotros desde casa. Eh, el Porque además es súper 2020, complicado, ¿no? sí, El sistema sí, educativo no necesariamente tiene espacios para los niños neurodivergentes, ¿no? y depende también de la neurodivergencia. Exacto. Entonces,
hay neurodivergencias que son muy invisibilizadas porque se cree que los chicos y chicas no tienen una necesidad, como son el caso de las altas capacidades, por ejemplo, cuando son chicos que tienen un desarrollo sincrónico y si bien en algunas cosas están, digamos, por encima de la media, pues necesitan herramientas eh, que ayuden a otras cosas como la socialización, como la motricidad, como el controlar ciertas expectativas, e inclusive esas narrativas que te dicen, ah, bueno, no sé, eres súper dotado, pues bueno, entonces colócale más horas de matemáticas o mételos en matemáticas avanzadas, ¿no? O que se vuelven locos en las escuelas y los quieren subir de nivel cuando emocionalmente no están listos para eso. Entonces, digamos que Ya. eso fue una primera aproximación también a la educación, en tratar de buscar un modelo, en entender, en tratar de buscar un sistema que fuese integral y que nos ayudara a tener un niño feliz y pleno, más allá de un niño con, no sé, con ciertas notas o donde se fomentara una postura un poco que desde mi punto de vista es más capacitista y productivista, donde es más importante lo que sabe o lo que puede producir para la sociedad en un futuro estas personas que su ser mismo, ¿no? Ya. Eh, yo en 2020 dejo los medios de comunicación, ya tenía 2 años en los temas de salud mental y fundo en plena pandemia un proyecto que se llama Psiqui, que es una consultora que genera programas de salud mental para empresas, muy basada en psicoeducación, que la psicoeducación es un término que viene de la práctica psicológica clínica de ciertas corrientes de la psicología, no de todas, y que trasladamos un poco a los espacios laborales a través sí de procesos psicoterapéuticos, pero también a través de capacitaciones, que es básicamente brindarle a la gente información pedagógica sobre ciertas condiciones, sobre ciertas situaciones, para que aprendan a identificar y puedan tener una mejor gestión emocional. Eso va acompañado claramente de fomento a la habilidad al desarrollo de habilidades socioemocionales. Y además que tengan también la capacidad con ese awareness y con ese conocimiento y esa identificación a través de la información de poder levantar la mano cuando necesiten ayuda y de claramente erradicar estigmas en torno a la salud mental. Y en paralelo daba consultoría en temas de comunicación, porque bueno, de ahí vengo, esa es la verdad, y, 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 mm, y daba consultoría en desarrollo de negocio. Muchos emprendedores, amigas y amigos me empezaron a buscar para que les ayudara, sobre todo cuando tenían inversionistas cercanos que les habían ofrecido pues, a armar, digamos, estos pitches y estos planes de negocio para poder ir a buscar inversión o presentarle a un inversor que ya había mostrado su interés en sus proyectos. Y son proyectos que tomaba no todo el tiempo porque no me daba la vida, o sea, pocos proyectos al año. Y así entro al mundo de la educación en 2023 a trabajar con proyectos de educación, emprendimientos en educación. Ujú. Y en 2024 entro a Habla, que es un proyecto fomentado por Grupo Educación, y ahí un poco me cae el 20, Sonia, de que todo lo que yo hacía desde salud mental con empresas, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Si yo empezaba a trabajar estos temas de psicoeducación desde la escuela, desde más chiquititos, posiblemente cuando ya llegaran a las empresas, que es cuando yo los tomo con Psiqui, nos encontraríamos con un panorama muy diferente y con gente con muchas más herramientas y muchas más habilidades para enfrentar las situaciones que la vida te va a presentar, porque va a haber situaciones, por más que tengas Claro. herramientas y gestión, va a haber duelos, va a haber una cantidad de cosas, pero que si ya tú vienes de un conocimiento y de un entendimiento, cuando llegues a ellas vas a tener una mejor forma de afrontarlas. Mm. Porque cuando yo ya llego a las empresas, pues ya me consigo con gente grande, con muchas creencias, con muchas cosas que no nos hablaron porque no nos enseñaban de esto, porque no estaba tan bien visto.
Y además eh, difícil de cambiar, ¿no? En muchas y más ocasiones. difícil de cambiar. Y ahí como que me cae el 20 y dije, claro, es que yo tenía que llegar a trabajar en temas de educación, porque los temas de psicoeducación los tengo que trabajar desde aquí. O sea, increíble lo que hacemos con las empresas, los ayudamos, pero el camino es un poco más largo y con más barreras, eh, que si empezáramos a enseñarles desde chiquitos. Entonces, desde 2024 estoy muy abocada al tema educativo. Hoy en día eh, estoy trabajando con, pues sí, ya lo podemos decir porque ya ha habido eventos oficiales y ya se ha hablado del tema con el estado de Coahuila. Estamos desarrollando, coordinando junto con una compañera de la red, Liliana, el programa Ser Más, Desarrollo Socioemocional, que va a ser el primer programa del país tan masivo eh, en fomento de las habilidades socioemocionales desde preescolar, en esta primera fase desde preescolar hasta secundaria, y cuidado a la salud mental. Y acabamos de fundar con Emiliana eh, un nuevo emprendimiento que se llama Bloom, que es una compañía dedicada al tema de salud mental, educación y tecnología. Un poco porque creemos que podemos llegar a mucha más gente si utilizamos herramientas de la tecnología y podemos hacerlo más masivo, porque hay muchos temas donde los recursos son limitados, sobre todo cuando trabajas con países tan grandes y con poblaciones tan grandes como la de México. Los recursos son limitados, tanto públicos como privados, pero también la capacidad instalada es limitada. Y podríamos acortar ciertas brechas y llegar a mucha más gente y hacer las cosas más masivas utilizando eh, tecnología. Una Entonces, pregunta, Paola. En el trabajo que has desarrollado sobre el tema de la salud socioemocional o la salud mental de las chavas y los chavos, las niñas y los niños, los maestros, ¿qué es lo que más, quién tiene más necesidad, por llamarlo de alguna manera? O sea, ¿cuál de todas estas poblaciones ah, requiere como, o sea, pues sí, más atención? yo creo que, o sea, es difícil como decir quién, porque creo que en general todas y todos lo requieren. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de primeras infancias, donde se están formando ciertas cosas, creo que es vital atenderlos, ¿no? Atenderlas en esas edades. Cuando hablamos de secundaria, en secundaria las chicas y los chicos están teniendo unos retos importantes. Eh, y en términos de trastornos, sobre todo de la salud mental, es una edad clave donde empiezan a aparecer muchas cosas. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria empiezan a aparecer en la adolescencia. El suicidio es una de las causas, de las primeras causas, no solo en México, sino en el mundo, de muerte en jóvenes. Y es un tema complejo el tema del suicidio, porque año con año las estadísticas no han mejorado. Eso no es un tema solo de México ni es un tema de Latinoamérica, o sea, es un tema global. Y lo que sí se ha descubierto en los últimos 2, 3 años, que es bastante alarmante, es que antes se asociaba la conducta suicida y los riesgos de conducta suicida a partir de la adolescencia. Hoy en día se están identificando en chicos de primaria, chicos y chicas de primaria. Entonces, ¿Y eso cuáles es son esos complejo. riesgos? O sea, si Pues bueno, puedes identificar algunos riesgos, es decir, si quienes nos escuchan podrían decir, a ver, tres riesgos o cuatro, ¿no? Que puedas identificar y decir, aquí hay un foco rojo, tenemos que atender. hay varias señales, cuando hablamos de señales de una posible conducta suicida, son, bueno, manifestar, por ejemplo, que su vida no le importa a nadie, o hacer comentarios como, bueno, que yo no esté aquí, a lo mejor le da igual a las personas. Chicas o chicos que de pronto hace demasiado calor y todo el tiempo se están vistiendo con ropa manga larga y cubriéndose las manos, que puedas identificar que hay autolesiones, por ejemplo, porque generalmente se viste en manga larga para tapar
cortadas o autolesiones, ¿no? Ujú. Eh, Chicas o chicos que de pronto tienen unos cambios de comportamiento y se empiezan a aislar, eh, o empiezan a no querer compartir con las compañeras y los compañeros, a estar solo en los recesos, a no comer, a claramente bajo el rendimiento educativo. Y aquí es súper importante, con estos temas de salud mental, pensar que, digamos que estos son como señales generales. Ujú. No necesariamente quiere decir Que se van a que, suicidar. que se van a suicidar, pero que a lo mejor si tú empiezas a ver como docente, como mamá, como papá, como persona cuidadora, que esta chica o este chico, esto es repetido, este tipo de comportamientos, en el tiempo es importante como entender qué está pasando, ¿no? Eh, Porque a lo mejor pueden ser otras cosas, también puede haber una neurodivergencia y entonces es una forma de no me siento parte de y no entiendo tampoco por qué, o puede haber una situación puntual en casa, una separación, puede haber un duelo, puede haber un rompimiento amoroso, puede haber varias cosas. Ya. Y es un tema que hay que verlo de forma integral y el tema del suicidio, que es un tema muy complejo, es un tema muy multifactorial. ¿Y hay diferencias entre niñas y niños? O sea, o es más grave en unos o es más o menos parecido en esas edades. En general, el tema del suicidio está, el suicidio consumado está más presente en hombres, Ya, en general. Eh, y sobre todo en hombres a partir de los 30 años. Y ya, las razones suelen ser, por eso todos estos temas de género son súper importantes, no solo para nosotras las mujeres, sino también para los hombres, las razones suelen ser financieras. ujú, Y cuando desmenuzas lo que quiere ser una razón financiera en un hombre, te vas a ir a la narrativa social que dice que el hombre es el proveedor de la claro, casa, el que que el tiene que hombre es mantener. el que tiene que mantener, eh, el hombre no llora, entonces ahí también hay un tema de que nosotros somos más diagnosticadas de Ujú. depresión, que no necesariamente un suicidio viene de una depresión, pero bueno, la depresión es una de las principales causas de un suicidio. Oye, Eh, y quería preguntarte sobre el tema de los maestros y las maestras, porque es cierto que atendemos mucho a los niños y a las niñas, y yo creo que los maestros, no sé si me equivoco, tú me corriges. Pero ¿qué tal los maestros están atendidos o no atendidos? Es decir, ellos también tienen una a ver, enorme carga, pues emocional, ¿no? Con cada uno de los niños y cada generación que reciben, las expectativas que ponemos las familias con respecto a ellos y su trabajo, etcétera. No lo sé. ¿Cómo lo están sí, viendo? ¿Cómo lo totalmente. están tratando? Hay, Hay muchos temas de estrés dentro de la población docente, que si bien igual multifactorial, puede ser multifactorial, claramente el tema de la misma práctica docente tiene una carga ahí importante, pero bueno, estas son personas que también eh, tienen familia, tienen relaciones, a veces traslados, a veces los amos en la educación pública hay unos retos importantes de las condiciones, ¿no? De los espacios, ¿no? Trasladarse de sus centros de trabajo a sus viviendas, todo eso abona, y como a todas las personas, o sea, creo que nadie puede no estar expuesto a vivir situaciones de estrés en la parte laboral y en la parte personal, y creo que ellas no, y ellas y ellos no están fuera de eso, ¿no? Sí, Y un claro, poco la pero por idea también es ejemplo, justo, tienes que empezar a trabajar con ellos, porque con ellos y con ellas. Porque claro, porque, digamos que un poco la idea es, para poder promover estas aulas seguras y estas aulas en bienestar y en armonía, estos espacios de bienestar y armonía, tienes que trabajar con él y la docente, porque ellas no pueden dar lo que no tienen. Entonces, hay que procurar que él, la docente, esté bien para poder generar estos espacios, brindándoles herramientas. Entonces, claro, porque tú decías, bueno, todo el mundo no está exento de ir y venir a sí, trabajar, tener estrés, trabajar mucho, poco, etcétera, ¿no? O sea, hay distintos niveles de estrés,
pues yo creo que casi en todas las profesiones. Nada más que quizá la diferencia es que aquí ellos atienden a grupos de 30, 40, hasta 50 40. niños, ¿no? De los cuales prácticamente se hacen responsables o muchos se sienten muy responsables de esos aprendizajes y de esos niños. Y entonces es una carga adicional a nada más ir a trabajar a alguna empresa, ¿no? Sí, y que además ellos tienen, lo que tú dices, se hacen cargo de estos 30, 40 o hasta 50, y hay 30, 40, hasta 50 historias diferentes Exacto, exacto. y problemáticas o retos diferentes que no vienen especialmente del aula, sino de las familias, de lo que hablamos hace un ratito, de situaciones muy puntuales. Y que una, dos niños con ciertos retos de situaciones claramente contagian no es que contagian, contagian no es como la palabra indica, impactan, digamos, en el ambiente, ¿no? Ya. Y que como tú dices, muchos se sienten muy responsables eh, de ese grupo porque tienen un impacto, la labor docente tiene un impacto vital pues en la vida de esas personas. Ya. Oye, Paola, pues a mí me dio muchísimo gusto poder conversar contigo. Ha sido muy interesante, conocerte, saber qué haces y te agradezco muchísimo que hayas estado Gracias. aquí en nuestro podcast Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y no sé si gustas despedirte. Pues muchísimas gracias por la invitación y para contar, y sobre todo para contar un poco lo que hago y lo que estamos haciendo. Y bueno, la invitación más bien es a seguir a la red y todas las cosas que se hacen a través de la red y de este grupo de mujeres increíbles que están generando cambios importantes con un impacto social enorme desde sus trincheras. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.